Eso, amigos, es la isla del Apocalipsis. Y desde acá voy a intentar llegar a la cueva donde al apóstol Juan literalmente se le apareció Jesús resucitado y le reveló el último libro de la Biblia. Y aunque he soñado desde pequeño con visitar este lugar, hay algo que nunca entendí. ¿Por qué uno de los mejores amigos de Jesús terminó aquí, solo, en una cueva a miles de kilómetros de Israel? Para descubrirlo traje a mi hermano Iván. El problema es que tenemos 6 horas antes de que cierren el lugar y primero hay que cruzar el mar Egeo. Amigos, en este momento nos encontramos en el barco que nos va a llevar de Kuyadasi hacia la isla de Patmos. Debo decirles que fue un proceso algo estresante. Como estamos saliendo de Turquía e ingresando a Grecia, tuvimos que pasar control de pasaporte, cruzar una especie de frontera, te revisan el equipaje. Es muy parecido a viajar en avión. Para que se den una idea, nosotros llegamos 1 hora y 15 minutos antes de la hora de salida y apenas pudimos subirnos 10 minutos antes de que el barco zarpe. O sea, estuvimos 1 hora haciendo fila. Por un momento pensé que íbamos a llegar, pero finalmente lo logramos. Honestamente estoy demasiado emocionado por lo que estamos a punto de visitar. Pisar con mis propios pies el suelo en el que el apóstol Juan estuvo exiliado y tuvo el encuentro con Jesús, que le dio la revelación, que le dio el libro de Apocalipsis, hace que la piel se me ponga rara. Ustedes saben a lo que me refiero. Y es que verán, llevo años haciendo videos sobre el último libro de la Biblia. Lo leí por primera vez a los 10 años. No entendía casi nada sobre trompetas, jinetes o bestias, pero no me lo podía sacar de la mente. Y siempre quise ver con mis propios ojos el lugar donde todo eso fue escrito. Hoy por fin estoy acá, aunque lo que empezó como un sueño estaba por convertirse en una pesadilla. Bueno, estamos hace media hora esperando a que nos hagan el control de pasaporte y nos permitan entrar a territorio griego, que es la isla de Patmos. Y me estoy empezando a poner bastante nervioso, no solo por la cantidad de gente que hay y por ver si podremos llegar a ver cómodos y grabar algo, sino porque son las 11:30 de la mañana. Y este monasterio donde está la cueva del Apocalipsis, donde Juan recibió la revelación, cierra a la 1:30 de la tarde. Hay 30 minutos de trayecto para allá. Y la cueva vuelve a abrir recién a las 4:30. Nosotros ya a las 4:30 estamos de vuelta en el barco. Así de express es esta escapada. Esta es nuestra única oportunidad, no tenemos más días para volver. Entonces, genuinamente estoy como un poco desesperado porque no entiendo. Están hace, literalmente, cada persona son 10 minutos. 10 minutos por persona. No entiendo qué está pasando. Comenzaba a sentirme ansioso, aunque todavía estaba tranquilo, pero las malas noticias seguían llegando. Y detalle no menor, amigo. A la cueva hay que entrar pagando euros. No tenemos euros. O sea, tenemos que cambiar plata para tener euros. No aceptan tarjeta para poder entrar. Entonces tenemos 40 minutos para subir, más lo que tardemos en encontrar para cambiar plata, todo antes que no nos cierren. Toda esta burocracia, estos trámites, los euros, los 90 minutos corriendo contra el reloj, me hacen pensar en lo distinto que fue todo para Juan. Porque sí, yo me estoy quejando de que tengo que cambiar dinero y apurarme para llegar a tiempo, pero yo elegí venir. Compré el pasaje, crucé el mar por mi cuenta y en unas horas volveré a mi cómodo hotel. Pero Juan no eligió nada de esto. A Juan lo exiliaron. Según la tradición, fue desterrado a esta isla por no renunciar a su fe, por seguir hablando del nombre de Jesús. Él mismo lo cuenta en la primera línea del Apocalipsis. Yo, Juan, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Y él no era un chico, era el último de los apóstoles que quedaba con vida, un anciano. Para él, esto no era una parada más en su viaje, era el final del camino, solo, en una roca en medio del mar, lo más lejos posible de todo lo que amaba. Bueno, ya pasaron 40 minutos, están por hacer las 12 del mediodía y acá quiero señalar algo maravilloso que tiene mi país, Argentina. En mi nación, cuando una persona traba la fila porque su pasaporte no lo reconoce, porque hay algún dato que no coincide, nosotros lo que hacemos es decir: maestro, capo, genio, me estás trabando toda la fila. Estás haciendo que toda la experiencia del global de la gente se demore. Pasa igual y te hacen pasar. Acá en cambio se toman 40 minutos, traban toda la fila sin importarles nada. Siendo honesto, por un momento pensé que no íbamos a llegar, hasta que finalmente las puertas se abrieron. Bueno amigos, yo genuinamente
No puedo entender por qué todo siempre se nos complica y se nos hace más difícil. Este viaje solo ha tenido reveses y aventuras tras aventuras. Tenemos menos de 90 minutos para llegar a la Gruta del Apocalipsis. Supuestamente son 30 minutos caminando antes de que cierre y tengamos que volver a Kushadashi. Además está decirles que no sé si recomiendo esta experiencia. Bueno, tema dinero solucionado. Acá tenemos algunos euros para poder ingresar a la Gruta del Apocalipsis. Pero tenemos una misión, que es estar en la cueva en la que el apóstol Juan recibió el último libro de la Biblia. Ok, nosotros estamos ahí. Y tenemos que recorrer 19 minutos caminando, subiendo la montaña hasta la gruta. ¿Sensaciones hasta el momento? De mucha adrenalina. Pensé que no íbamos a llegar. En un momento realmente me convencí de que no íbamos a llegar a verlo. Ya estaba pensando cómo hacíamos el video con final triste. Así que con más expectativa de tratar de llegar arriba y ver cuánto podemos hacer. Amigos, en lo que estamos subiendo a la gruta, hay un pensamiento que se posó en mi mente, que estábamos hablando recién con el compa Iván, que es que si paramos un segundo y nos ponemos a analizar, hoy es un lugar para vacacionar, paradisíaco, que la gente llega en cruceros, llega en ferries, con sus valijas, con sus maletas, con un propósito completamente diferente al que le tocó atravesar al discípulo amado. Es impactante cuando lo pensás de esa manera. Estamos a mitad de camino. ¿Saben lo alto que estamos? Lo que hemos caminado hasta ahora. Se sintió muy pesado la subida. Es pleno mediodía. Hace casi 30 grados. Nosotros con las camperas encima. Unos delirantes. Nos queda un trecho más. Nos quedan unos 10 minutos más hacia arriba para llegar a la gruta. Dale, vamos. Vamos, que viene el auto. Dale, dale, que no llegamos. Dale. Allá tenemos que llegar. Allá tenemos que llegar. Mientras subíamos la gruta, no podía dejar de pensar en ese niño que leía Apocalipsis y que jamás imaginó pisar la misma tierra en la que el apóstol Juan recibió la revelación. No puedo creer, amigo. Mirá, Apocalipsis, no lo puedo creer, amigo. No puedo creer. Amigo. Amigo, dame un segundo que estoy... Lo bueno que esté vos es que vos te das cuenta cuando estoy actuando y cuando estoy emocionado. Llegamos arriba demasiado cansados y nadie sabe decirnos bien dónde está la cueva. Where's the cave? I presumed cave is over there. Porque una cosa es el monasterio y otra la gruta. El reloj sigue corriendo. Y de golpe, después de cruzar medio mundo, ahí está la entrada a la cueva. Un hombre escribió algo que cambió la historia.
Fue impresionante. Recorramos todo el mundo. Dentro casi que no está permitido grabar, pero déjame contarte con más detalle lo que vimos con nuestros propios ojos. Esta cueva es pequeña, tiene apenas unos 6 metros por 5. Es una grieta en la montaña y sin embargo, aquí es donde empezó el último libro de la Biblia. Apenas entras, los guías te señalan una hendidura en la roca del techo, partida en 3. Según la tradición, por estas 3 aberturas que representan la Trinidad, Juan escuchó la voz por primera vez. Él lo escribe así en el capítulo 1. Estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y luego continúa relatando que oyó detrás de él una voz fuerte como de trompeta. Siendo honestos, no sé si esa grieta es literalmente el lugar desde que él oyó la voz, pero estar aquí parado mirándola me hace imposible no imaginarlo. En la cueva hay 2 marcas más en la piedra. Una donde dicen que Juan apoyaba la cabeza para dormir y otra, un pequeño hueco donde se agarraba con la mano para levantarse, porque era un anciano. Detalles chiquitos, pequeños, pero que nos recuerdan la vida de un anciano, un humano que vivió en el exilio. Honestamente, amigos, me parece increíble poder estar acá. Patmos, la isla del Apocalipsis. ¿Sabes que Juan abre el libro diciendo que él estaba en el día del Señor? El día del Señor era cuando se reunían las iglesias, cuando partían el pan. Y las iglesias que él pastoreaba están todas allá, están todas de ese lado cruzando el mar Egeo. Éfeso, la más cercana, está a 65 kilómetros. Me imagino Juan, anciano, preguntándose qué será de sus ovejitas, quién las estará cuidando. Me imagino Juan desesperado, sin poder escribirle, sin poder mandarles un mensaje, completamente aislado. Pero pienso que en medio de esa soledad, de ese exilio, él todavía guardaba el día del Señor. Él de alguna forma todavía se conectaba con el cuerpo estando acá presente. Y en uno de esos momentos en el que él buscaba a Dios, sintiéndose absolutamente impotente, sin poder ayudar a nadie, porque estaba solo y aislado, Jesús se encontró con él y le dio el libro de Apocalipsis. No sé muy bien qué significa eso, no sé a dónde voy con esta idea, solo necesitaba expresarlo. Amigo, sensaciones. Muy fuerte. Estando dentro de la cueva me pasaba que pensaba o trataba de imaginarme como si yo fuera Juan estando preso ahí. Se me venía, no sé, esta idea en la cabeza de que nada, miraba por la ventana y ya todo el mar, ya me imagino que él con la misión que Dios le mandó estaba confiando en Dios, pero a su vez tenés días bajones y días que estás triste y días que pensás, bueno, ya está, se terminó, ya estoy preso en un lugar donde no puedo salir, no puedo escapar y aún así para Jesús todavía quedaba una bala más que podía ser Juan. Un capítulo más. Un capítulo más. Donde todo parecía que ya está, que había terminado, todavía quedaba una bala más. Muy emocionante. Haber estado acá me ha dado un entendimiento diferente del libro de Apocalipsis. Me ha hecho recordar que fue recibido por personas reales como vos y yo, que estaban viviendo situaciones especiales y que fue escrito
para también unos primeros destinatarios, las 7 iglesias de Asia Menor, que vivían en situaciones también muy particulares, con problemas políticos, económicos, religiosos súper tangibles. Yo creo que Apocalipsis tiene mucho que decirnos a nosotros, a nuestra vida y sobre el final de los tiempos. Pero este viaje, sin lugar a dudas, me ha hecho reconectar con la idea de que el Apocalipsis también y principalmente tuvo sentido para sus primeros receptores. El Apocalipsis no empezó como un mapa del fin del mundo. Empezó como la carta de un anciano solo, en una roca, que se negó a creer que su historia había terminado, que escribió esta revelación que recibió para 7 comunidades de fe, 7 iglesias reales que estaban al otro lado del océano. Es por eso que decidimos hacer algo que nunca antes ningún creador de contenido logró hacer. Un recorrido por las 7 iglesias del Apocalipsis para entender qué significaba el libro más polémico de la Biblia para ellos. 7 videos en 7 días. Unite a nosotros el próximo domingo para el primer episodio, donde las cosas se pusieron algo intensas. Que comience la aventura. Y también chequea el Plan 2828, nuestra iniciativa para llevar el evangelio a todo el mundo, en cada idioma. Escanea el QR para conocer más sobre el proyecto y cómo podés colaborar. Buen mate.